En las noches más frías del invierno, cuando la nieve cubría los caminos y el viento helado hacía temblar hasta el alma, una criatura emergía de la oscuridad. No traía regalos, sino cadenas. No premiaba, castigaba. ¿Crees que conoces la Navidad? Prepárate para descubrir su lado más oscuro. El Krampus, la sombra de la esperanza, cierra los ojos y retrocede en el tiempo. Estamos en los Alpes, hace más de 500 años. Las montañas son una prisión blanca. Los pueblos están aislados, sin caminos, sin comunicación. La nieve ha caído durante semanas y la comida escasea. Las noches son tan largas que parece que el amanecer nunca llegará. En esas condiciones, no solo el frío se mete en los huesos, también lo hace el miedo. En un mundo donde las leyes no existían y la justicia dependía de las manos de los hombres, los relatos se convertían en una herramienta para mantener el orden. Y entre ellos, uno era el más aterrador, el del Krampus, una criatura infernal, nacida del olvido, que caminaba en las noches previas a Navidad para castigar a los que se atrevían a desobedecer. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Y lo más importante, ¿qué quería de nosotros? Dicen que el Krampus es tan viejo como las montañas mismas. Antes de que San Nicolás llegara con su saco de regalos, ya había alguien rondando los hogares. Una figura con cuernos de cabra, ojos como brasas y una lengua que se deslizaba como una serpiente. Su cuerpo, cubierto de pelo negro, era mitad hombre, mitad bestia. Arrastraba cadenas oxidadas y su llegada se anunciaba con un repiqueteo de campanas y el crujir de ramas bajo la nieve. En los inviernos más duros, las familias contaban historias para mantener a los niños obedientes. Si no te portas bien, el Krampus vendrá por ti, decían. Pero estas advertencias no eran solo palabras vacías. En 1888, en un pueblo de Austria, desaparecieron 3 niños durante la Krampusnacht. Sus huellas conducían al bosque, donde se desvanecían en la nieve. Nunca se les volvió a ver. Pero el Krampus no solo buscaba a los niños. Los adultos también temían sus juicios. Se decía que aparecía en los hogares de los codiciosos, de los que se aprovechaban de la desgracia de los demás, y les obligaba a enfrentarse a sus peores miedos. En algunos relatos no se llevaba a las víctimas físicamente, sino que les dejaba marcas, pesadillas interminables, enfermedades repentinas o una cadena olvidada junto a la chimenea. Era un recordatorio de que nadie está a salvo de sus propios pecados. Hoy, el mundo ha cambiado. Ya no vivimos aislados por la nieve, y las luces de Navidad brillan en cada esquina. Pero el Krampus no ha desaparecido. En muchas regiones de Europa, su sombra sigue viva. Cada 5 de diciembre, hombres disfrazados con máscaras grotescas recorren las calles en la Krampusnacht. Golpean el suelo con cadenas, persiguen a los transeúntes y mantienen viva una tradición tan antigua como aterradora. Y no solo en Europa. En los últimos años, el Krampus se ha convertido en un ícono cultural. Películas, festivales e historias en Internet han revitalizado su mito. Pero, ¿por qué seguimos fascinados con él? Quizá porque representa algo que nunca hemos dejado atrás. El miedo a nuestras propias sombras, a las partes de nosotros que preferimos ignorar. En un mundo obsesionado con la perfección y las redes sociales, el Krampus es un recordatorio incómodo de que todos tenemos un lado oscuro. Un lado que, si no enfrentamos, podría convertirse en nuestra peor pesadilla. La historia del Krampus no es solo una advertencia, es un espejo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, a enfrentarnos a nuestras faltas y a encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Porque al final, no hay Navidad sin invierno, no hay alegría sin sufrimiento,
y no hay redención sin aceptar nuestros propios errores. Quizá, después de todo, el Krampus no sea un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para mirar en las sombras y salir de ellas más fuertes, más humanos. Así que esta Navidad, mientras miras las luces del árbol, pregúntate, ¿qué sombras proyectan? ¿Y estás listo para enfrentarlas?